Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este evento que estamos haciendo. Un gusto compartir el día de hoy con dos amigas y expertas en el tema, como lo son Ana Laura Jaén de la empresa Establishment Labs y Alejandra Castro de Bayer. Previo a iniciar, nada más quería hacerles una pequeña presentación de lo que es la IAPP para que los que no la conozcan, pues se puedan dar una idea general de esta organización y posteriormente ya iniciaríamos con lo que es el evento como tal. El evento es organizado por uno de los capítulos que tiene la IAPP, en este caso el de Costa Rica o el de San José. Estos capítulos, estos Knowledge Net, como se llaman, tienen distintos chairs en cada ciudad o país que se encargan de realizar distintas actividades de divulgación, información y demás. En Costa Rica, los chairs somos Sebastián Jiménez, Montserrat Guitart, María del Pilar López y yo. Básicamente, lo que busca la IAPP es ser una fuente de información sobre temas de privacidad. Es la fuente más grande y completa a nivel global y en términos generales, pues define, apoya y mejora a los profesionales en privacidad, siempre buscando pues los temas que son pues más actualizados y demás. Es una organización que inició en el 2000 y que ahora, 20 años después, tiene más de 5.000 profesionales involucrados de una u otra forma. ¿Qué tipo de recursos y apps son los que se cuentan? Pues actualizaciones y noticias de la industria constantemente, pues todos sabemos que en una semana el mundo de la privacidad puede cambiar, entonces todo lo que son actualizaciones, en este caso tal vez con el caso de Schrems 2, que tal vez es lo más sonado, pues todas las actualizaciones y análisis y demás, bastante al día, temas de investigación sobre distintos temas que podrían ser de interés en muchos países, entrenamientos sobre los distintos temas de certificaciones con las legislaciones específicas de cada país, ya sea en GDPR o la ley de California, temas más técnicos de informática, también posibilidad de realizar networking con colegas o personas de otros países de este tema y distintos eventos. También pues hay algunos temas virtuales que se pueden conseguir en este caso, como son este tipo de actividades o entrenamientos y conferencias como tal. Entonces, en términos generales, esto era lo que les quería comentar para que tuvieran una idea y pues sin mayor preámbulo, queríamos pues ya empezar con el evento que queríamos hacerlo de una forma muy dinámica, aprovechando al máximo las expertas que tenemos hoy acompañándonos y la interesante visión que tenemos porque ambas coinciden en que tienen a su cargo muchos países principalmente de la región y algunos otros, pero también con un enfoque, bueno, ambas en el sector de la salud, en distintas ramas, pero con un enfoque que culturalmente podría tener muchas diferencias porque Alejandra o Bayer es una empresa con su casa matriz en Europa que muchas políticas podrían venir de casa matriz hacia la región y que eso lleva un reto importante, ese proceso de tropicalización y el proceso de ANA que en gran medida muchas veces hacia afuera, es decir, Establishment tiene su casa matriz en Costa Rica y de Costa Rica va hacia afuera. Entonces, eso podría tener algunas diferencias y por eso es que además del gran conocimiento que tiene cada una de ellas, esa diferencia y demás puede hacer muy rico el evento de hoy. Por favor, cualquier comentario o pregunta que tengan, siéntanse libres a hacerlas durante el evento y
no esperarse al final para así pues poderlas ir incorporando a la discusión. Tal vez aquí como para ir empezando uno de los temas, como decir, que muchos se pueden preguntar, ok, sabemos que hay una necesidad de privacidad, hay que desarrollar un programa, ¿qué hago? Ok, ¿cómo hago yo el 1, 2, 3 para implementar ese programa de privacidad en una empresa? No sé, Alejandra, si quieres empezar con tu experiencia, ¿cuál debería ser? Ok, tengo que asignar el programa, ¿cuáles son los primeros pasos que tengo que seguir? No, encantada. Más bien, muchas gracias a BLP y a la asociación por habernos invitado esta noche a compartir con ustedes y me encanta poder compartir con Ana Laura y también con León, que es un gran amigo en este tema también desde hace muchos años. En mi opinión, y bueno, yo antes de estar en la empresa en la que estoy me dedicaba a ser abogada en una firma donde me correspondió hacer notificación de bases de datos en Costa Rica de múltiples empresas de todos los tamaños. Y en mi experiencia creo que independientemente del tamaño de tu empresa, los pasos a seguir son exactamente los mismos y no es algo tan complicado y la gente muchas veces se niega a hacer todos los procesos de registro y de due diligence de bases de datos creyendo que es complicado y que solo las empresas grandes lo hacemos. En realidad, básicamente, mi recomendación es primero formar una política de propiedad intelectual. En nuestro caso, como bien decís, como tenemos una política global que baja a los países, lo que hemos elegido es el mayor estándar, el estándar más agresivo, más sólido que existe en materia de protección de datos y sobre ese estándar regular todos los países, por lo menos que están a cargo nuestro. Entonces yo uso la política global, pero también la tropicalizo, digamos, con el mayor estándar que tengo en los países que tengo actualmente a mi cargo. En ese sentido, Costa Rica tiene una legislación muy exigente, muy sólida, muchísimo más que cualquier otro país en América Latina, me atrevo a decir. No sé si eventualmente Ana Laura lo considerará igual, pero ciertamente yo creo que estar basados en Costa Rica es un privilegio porque te ayuda a entender muchísimos de los requerimientos que son necesarios para establecer esa política de privacidad. Esa política además exige capacitación, exige hacer un due diligence muy minucioso de todas las bases de datos que uno tiene en la empresa y no solo bases de datos, los procesos que eventualmente recaudan datos que podrían ser bases de datos efímeras e incluso los websites y los apps o las redes sociales donde también uno puede estar compartiendo o facilitando el intercambio de datos personales y que por ende exigen meterlos en esa sombrilla de regulación. Finalmente, establecer un proceso de procesamiento donde tengamos estándares en materia de consentimientos, de respaldos, de quiénes son los encargados de las bases de datos, el registro, por supuesto, en los países que se lo exige. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 4 países donde nos exigen registros de bases de datos y por ende nos obliga que no solo se hace un due diligence una vez, sino que por lo menos 1 o 2 veces al año tenemos que hacer una revisión constante de cuáles bases han cambiado para notificarlo o cuáles han nacido o incluso cuáles cancelamos. Y recientemente vendimos una división de nuestro negocio donde nos correspondió en Costa Rica, por ejemplo, cancelar las bases de datos vinculadas a ese negocio. Y, por supuesto, tener una relación permanente con las autoridades para poder cumplir con los requerimientos que cada uno tenga. En términos generales, y para no adelantarme a las otras preguntas, yo creo que estos son los pasos que a mi juicio cualquier empresa, independientemente de su tamaño, debe seguir y sin tenerle miedo a poder identificar esas bases de datos y a atreverse a compartir el estándar que uno tiene como empresa con las autoridades regulatorias. Yo creo que es muy importante partir siempre de una posición conservadora. En mi caso, como vengo de una empresa alemana con headquarters en Alemania, donde nació la autodeterminación informativa y las regulaciones iniciales en materia de protección de datos, evidentemente es un tema muy sólido y eso facilita, por supuesto, la implementación de programas y sobre todo el liderazgo que viene de Global para hacer exigibles estos estándares. Pero ciertamente vivimos en un país que no solo tiene una regulación bastante fuerte, sino América Latina ya se está sumando a esta regulación y tenemos que seguir esos estándares indiscutiblemente, sobre todo para la reputación y credibilidad que tiene la empresa y para la seguridad que le tenemos que dar a nuestros clientes. Sí, no, totalmente de acuerdo porque al final de cuentas también hay un tema de credibilidad involucrado en el fondo, Así es. que pues que es una seguridad y que un problema que hagan sin menospreciar a Costa Rica, pero un problema de Costa Rica puede repercutir
la figura global como tal, que es algo que no se puede dejar de lado. Correcto. Ana, no sé si sobre esto vos ves algo, alguna parte distinta. Yo, bueno, mi experiencia pues, es diferente, ¿verdad? La situación de nosotros pues, era diferente porque éramos nosotros quienes teníamos que llevar al resto del mundo, porque es global, ¿verdad? La cobertura que tengo yo sobre el área de privacidad de Establishment App. Entonces mi situación fue diferente. Era yo la que tenía que crear ese programa. Y yo le agregaría a lo que decía Alejandra, que es el 1, 2, 3, diría yo, era el 1, 2, 3 de los programas de privacidad, es un compromiso del management, ¿verdad? Porque la privacidad en algún momento fue un nice to have, fue algo que lindo tenerlo, que solo las empresas grandes lo usan o que para no exponerme lo podríamos hacer. Ahora no es opcional, ¿verdad? Cualquier empresa de cualquier tamaño tiene que ajustarse a las regulaciones de privacidad porque todas las empresas tienen un potencial global, un potencial de crecer globalmente, de llegar a otros lugares, desde el que vende por Facebook hasta las empresas enormes, todas tienen potencial global de recolectar datos, de transferir información. Entonces, el compromiso del management para mí es prioritario y la alocación de recursos cuando se está comenzando. Porque al momento de iniciar un programa, la alocación de recursos es importante y no siempre es la prioridad. Entonces, se podría pensar que en algún momento se puede estirar o tal vez postergar y dejar hacer un assessment inicial y después hacer otras etapas, que es una forma de hacerlo también, ¿verdad? Porque tal vez no está en posibilidad una empresa mediana de hacer todo al mismo tiempo, pero la asignación de recursos y el compromiso del management es muy importante. Más allá de inventariar cuál es la calidad y la clase, la calidad de la información que se tiene y de tener claras las reglas del juego, era la política. ¿Cuál es la política? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Y si es posible, también que sea una política que todos podamos seguir, porque yo puedo hacer mi política lindísima y en Costa Rica la podemos aplicar, pero tal vez una de mis oficinas en Bélgica, en Francia, en cualquier otro lugar, no la puede operativizar porque no tiene el privacy officer, que soy yo en este caso, no lo tiene sentado en Bélgica. Entonces la forma de operativizar esa política hay que adaptarla a cada necesidad de la oficina local. Sí, totalmente de acuerdo. Y cada una, muy importante todo el comportamiento, el comentario, pero usaron dos palabras claves para el siguiente punto. Y es, Alejandra mencionó, ¿verdad?, el tema de identificar las distintas bases de datos y Ana, el tema del compromiso que debe tener el management. ¿Por qué me parece eso muy importante? Porque tal vez nosotros tres le debemos cara de dato personal a cualquier iniciativa que tenga la empresa. Y aunque sea una iniciativa de cualquier otro tema, pues ya nosotros estamos pensando en cuáles datos que se va a usar, cómo se van a recopilar, cómo se van a almacenar, etcétera. Pero, ¿cómo puede hacer uno para asegurarse que se identifiquen todas las iniciativas? Porque vamos a ver, y como ustedes mencionaban, usualmente cuando uno empieza a hacer una auditoría, pues tal vez uno empieza con un inventario de las bases de datos. Pero un inventario toma una foto de un momento determinado. Al día siguiente, de repente, Mercadeo hizo una promoción y recopiló datos o hubo algún inconveniente. Y dicho popularmente, ¿cómo evitar que nos metan un gol con el manejo de datos y que después empiecen a aparecer, pues, bases de datos no identificadas o iniciativas que no se incluyeron en algún panorama? Bueno, justamente lo que decía Ana Laura de la capacitación es lo que nos ayuda a no perder de vista la importancia y el que lo lleve ya la empresa en el ADN. Los colaboradores de Bayer, por ejemplo, tienen
clarísimo cómo identificar un dato personal. Y aunque bien decís que nosotros los identificamos, en el caso de nuestra empresa, la gente en cualquier posición ya lo identifica. Y eso es muy bueno porque sí le invertimos mucho a la capacitación, al entrenamiento, a la certificación. Y se elaboraron también procesos muy formales y rigurosos a través de herramientas donde cada quien, si va a recolectar un dato, tiene que subir primero la autorización, tiene que consultarlo a ver si es posible recolectar ese dato o no. Y paralelamente se hicieron estos due diligence que repetimos cada año para identificar los procesos y las bases de datos. Ya nosotros, por default, el tipo de empresa, y si bien Bayer es una empresa que tiene de todo, tiene desde medicamentos hasta agroquímicos, semillas, plantas, y en nuestra región tenemos de todo un poco, ¿verdad? Entonces sí complica un poquito más cómo conseguirlo, pero lo facilita el hecho de tener estas herramientas digitales que permiten el follow-up de estos procesos. Por ponerte un ejemplo, eventos adversos que nosotros ya por ley tenemos que notificarlos, la información de data clínica, que además requiere en cada país consentimientos informados muy particulares y que cambian según la legislación de cada país y que tenemos que cumplirlos al pie de la letra. Datos de genoma, datos de recursos humanos, datos de farmacovigilancia en general, que además de estar amparados por legislación y obligados por esa legislación médica de códigos de cumplimiento, también estamos obligados también por las leyes de privacidad a darles un tratamiento muy particular y con mucha delicadeza, porque son datos sensibles. Ahora, por otro lado, también tenemos los de marketing y sales. En marketing, nosotros hemos hecho un esfuerzo, por ponerte un ejemplo, en Costa Rica tenemos notificadas bases de datos efímeras para todo lo que manejamos en redes sociales y estamos actualizándolas cada año ante la autoridad y preguntando y conversando con ellos justo para tener esa información al día, las políticas al día, las páginas con sus avisos de privacidad. De manera que entonces cada campaña que se lanza, si bien nosotros no guardamos datos personales de las campañas, como es efímera la información de la campaña, sí tenemos ese resguardo. Y ahí es donde yo te digo la posición conservadora. Es súper importante para nosotros tener esta posición conservadora para garantizar que la empresa cumple con los estándares, sobre todo en nuestro caso que nos aplica legislación europea como la GDPR y que hemos tenido que hacer Master Data Agreement con todos los países de la región y Alemania y los demás sites de donde viene la materia prima de nuestras plantas. Entonces, sí, la recomendación aquí es tener procesos sumamente estructurados y de conocimiento público y mantener ese conocimiento de la gente de la necesidad de identificar cada uno en su área los datos que recoge y identificar también cuándo no es necesario recolectar datos, porque muchas veces se recolecta datos y la gente no sopesa que no es necesario el dato para la información a la que yo quiero accesar. Podría anonimizarse, por ejemplo, y simplemente no es necesario ese dato, pero tratamos de tomarlo todo de una forma muy conservadora. Totalmente. No, y eso que decís antes de ver si Ana quiere agregar algo es clave, porque muchas veces estaba, previo a la legislación de datos, estaba la falsa creencia de entre más datos tenga mejor, no sé para qué los voy a usar, pero prefiero tenerlos a borrarlos. Ese era como el pensamiento antiguo, cuando ahora en realidad un dato que no se está usando no es un riesgo innecesario. Es decir, tener la información genera riesgos porque un dato que no se usa, si igual es objeto de, como vamos a ver más adelante, un data breach o una vulnerabilidad de seguridad, algo que no me servía para nada, que no le está dando ningún valor al negocio, más bien fue lo que se convirtió en un liability, en un tema de riesgo, que entonces esa falsa creencia de entre más información tenga, mejor alimentada está la base de datos, podría no ser tan cierto. No sé, Ana, si sobre este punto tenías algo. Sí, yo creo, bueno, creo que estoy de acuerdo y creo que es importante, además de tener los procedimientos claros y la capacitación, que yo creo que ni Alejandra ni yo vamos a dejar de decir en cada pregunta, en cada cosa, capacitación, 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 entrenamiento, entrenamiento y reentrenamiento. Esa es la única forma de mantener el awareness arriba, ¿verdad? Mantener a toda la organización en un mismo tono sobre la necesidad de cuidar los datos que recogemos, los datos de clientes, los datos de colaboradores, cualquier clase de datos que estemos recolectando. Uno de las formas que usamos nosotros es el risk assessment,
¿verdad? Hacemos un análisis de riesgo cuando queremos incursionar en una nueva recolección de datos que puede ser de marketing, puede ser de ventas, puede ser clínica. Tal vez la más sencilla de proteger y de mantener son la parte sensible de los datos que recolectamos en el área de la salud, porque eso está súper estandarizado, ya sabemos qué es lo que tenemos que tener, cómo lo tenemos que hacer, a dónde tiene que estar. Esa es sencilla. Tenemos todas las reglas ahí y lo tenemos clarísimo. Las otras, las de marketing, ventas y redes sociales, las bases efímeras, esas son las que nos significan un riesgo adicional porque representan no solo una temporalidad diferente, sino un propósito diferente. Y lo que decías, tener una base de datos sin propósito, además de ilegal, ¿verdad? Además de que no tiene un consentimiento en la persona de por qué está cediendo los datos, representa un riesgo para la compañía, pero además un desperdicio de recursos en estar dándole un mantenimiento y una seguridad a estos datos que finalmente no están aportando valor. Esto desde un punto de vista de clientes, ¿verdad? De operaciones, pero desde el punto de vista de desarrollo, que es algo que hacemos en Starling, usamos el concepto y otra vez, ¿verdad? Con entrenamiento y entrenamiento de Privacy by Design. Y con eso nosotros también tratamos de proteger y de integrar en todo lo que hacemos digamos, el potencial de privacidad que tiene. ¿Verdad? Cada producto que desarrollamos, cada servicio que desarrollamos, cada cosa que desarrollamos, hacemos workshops de Privacy by Design, porque, bueno, nuestra empresa es una empresa de innovación, es una empresa que está desarrollando cosas constantemente y constantemente las empresas de la salud pues integran más data, más información en los dispositivos que queremos llevar al mercado. Entonces ese concepto pues nos ayuda no solo a analizar el riesgo, sino a interiorizar siempre desde el inicio del desarrollo de un producto, sea cual sea el producto, que tenemos que contemplar la privacidad de las personas que lo van a asumir. Totalmente, es que además el concepto de Privacy by Design, que ahora pues es obligatorio, por lo menos en GDPR, pero también permite que no hayan iniciativas que avancen mucho y que ya cuando estén cercanas al lanzamiento de más, haya que levantar una bandera roja, decir devolvámonos 3 pasos, porque el manejo de datos podría comprometer mucho. Entonces esto, además de ser más seguro, también permite que los pasos que haga la empresa los haga de una forma más sólida, porque no va a haber que devolverse o no se estaría tomando algo que lleve a niveles de riesgo muy altos a la empresa. Algo que Alejandra pues ha sido clara también pues por la aplicación del GDPR y la coyuntura de la empresa Bayer como tal, que del estándar más alto en relación a cuando hay varias leyes aplicables, porque también el GDPR, la extraterritorialidad que tiene es sumamente amplia, a veces más que otras leyes, pero no sé, Ana, digamos, estoy seguro que te ha tocado decidir qué hacer cuando hay distintas leyes, incluso sin irnos muy lejos, solo en Centroamérica, que tal vez como mercado es considerablemente pequeño para ustedes, pero para que todo sea claro, digamos, solo la variedad que podemos tener en Centroamérica, que tenemos en Costa Rica el estándar más alto que tiene, como mencionaba Alejandra, en Nicaragua una ley aprobada, pero que no hay autoridad y que se aplica muy poco, y en los otros países que tal vez leyes muy sectoriales o más temas de resoluciones de la sala, pero no algo concreto. Entonces, Ana, no sé si cuando hay varias leyes, digamos, igual la política que toman es si uso el estándar más alto transversalmente, o en los países que puedo aprovechar una oportunidad, la aprovecho porque no hay una ley que me lo exige tajantemente. El ideal es que cada empresa use el estándar más alto para ser seguro,
estar seguro, ¿verdad? En una empresa global como la nuestra tratamos de tener el estándar más alto. En este momento el estándar más alto globalmente es el GDPR y creo que es el referente de todas las regulaciones que van surgiendo. Creo que entonces no hemos tratado como de aprovechar la ausencia de regulación como para tener algún acceso a más información o poder hacer cosas que tal vez debajo de GDPR no podríamos hacer. Pero sí respetamos y buscamos mantener la regulación local, ¿verdad? Siempre tenerla y por cualquier issue, cualquier tweak que tenga esa regulación local que nos pueda significar un riesgo, aunque tengamos un estándar más alto o más estricto que la regulación local. Y te pongo un ejemplo, Brasil, ¿verdad? Con lo que sucedió recientemente en Brasil, con la entrada en vigencia de la ley, que no la estábamos esperando, que en realidad estábamos esperando que la postergaran para el 2021 y ahora resulta que no, pero la ponen en efecto sin ninguna autoridad, sin nada, nadie sabe qué va a hacer. Y ha sido, tiene ese referente a GDPR, ¿verdad? Tiene ese componente de GDPR, la regulación de Brasil, y sin embargo, no tratamos de no salirnos de nuestro estándar, pero sí a hacer este reconocimiento de la regulación local. Entonces, adaptando la política local, ¿verdad? Y sobre todo las prácticas comerciales locales a lo que requiere el país. Y lo hacemos sobre todo cuando tiene que ver con el negocio. Tal vez para efectos y tal vez para explicarlo mejor, si es una cuestión de campaña comercial o algo así, tal vez no nos arriesgaríamos tanto, pero si es y eso luego podría ser porque en este momento no sabemos cómo va a funcionar la autoridad en Brasil, pero yo pensaría que vamos a mantener nuestra operatividad con la regulación local y pues lo que podemos tener globalmente lo vamos a adaptar a la política global. Muy, muy interesante porque sí, es distinto a veces, pero también es a veces el usar políticas distintas para cada país podría ser también propenso a errores, porque de repente sí, cuando se tiene un dato y decir, no, en Costa Rica lo puedo tener, pero usar solo para Costa Rica, pero no para Europa y en otro lado sí, en otro lado no. Digo, podrían hacer un análisis muy engorroso para cada dato o para cada iniciativa y ahí es donde está el margen de error con potencial de que si uno viola la más rigurosa, también es la que tiene multas más rigurosas en ese sentido. Algo que las dos han mencionado y comparto totalmente es el tema de la capacitación para realmente poder mejorar en estos temas. Pero además de esto, ¿cómo se puede? Y yo creo que aquí digamos, el contraste entre uno y otro puede ser distinto y es crear una cultura de protección de datos, porque, digamos, me gustaría, digamos, para Alejandra, lo que venga desde Casa Matriz y también localmente, pero que casi que ahí desde que se entra a la puerta ya de alguna forma se va metiendo el tema, cuando en Ana, y que de hecho lo mencionaba al inicio, pues incluso podía ser un territorio desconocido al inicio y que más bien ha ido que ir sembrando la semilla. Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, próximamente va a entrar en vigencia la Ley de Protección de Datos en Panamá. Y justamente por haber implementado grandes estándares, ya hoy cumplimos con lo que Panamá exige. Entonces, no es una transformación tan grave que va a tener que llevar la empresa, pero el tema cultural definitivamente es vital para asegurar que organizaciones tan grandes como las nuestras evidentemente vayan cumpliendo poco a poco. Y como la misma organización se transforma constantemente, de un ejemplo, nosotros tenemos varios años de estar trabajando en digital farming
Y digital farming implica que tenemos drones en el campo recogiendo data, a veces fotografías, y las fotografías podrían, si alguien se atraviesa, tomar la foto de una persona, geolocalizar a una persona, y por ende, aunque sea algo remoto, y ojo, porque esa no es la intención del dron, aunque sea algo remoto, yo necesito consentimientos informados. Y la gente en el campo ya sabe que necesitamos consentimientos informados. Incluso en un país como Perú, no solo es el consentimiento informado, sino también notificar a la autoridad peruana sobre esas bases de datos, y no podemos arrancar una campaña sin empezar con ese proceso que nos respalde el procedimiento legal local, porque es muy barato hacer estas protecciones, pero muy caro incumplir. Y cuando me digo caro, no es solamente un tema económico, porque las sanciones en algunos países no son tan dramáticas, pero sí un tema reputacional. Y lo hemos visto cuando empresas que no han cumplido con los procesos de estandarización de consentimientos informados, políticas, registro de bases de datos en países que lo exigen, y se topan con un data breach, evidentemente esa ruptura del dato personal les ha generado una carga reputacional bastante agresiva. Evidentemente no quiero hacer ejemplos de temas, pero los hemos visto en medios de comunicación, como el no cumplimiento de datos personales en efecto es un impacto muy agresivo en la reputación versus el tener una posición conservadora. Ahora, ¿cómo se logra? Lo hemos repetido, constantemente estar conversando, y es muy importante la confianza y la credibilidad que se tienen los departamentos que están a cargo de data privacy. En nuestro caso es el departamento legal, en otras empresas son otros departamentos, pero en efecto, si existe esa confianza, esa credibilidad y ese engagement de buscar a la oficina que se encarga dentro de la empresa de los temas de datos personales, e involucrar al oficial de cumplimiento en materia de datos personales, al Data Privacy Officer, lo hace muchísimo más sencillo que ya ese involucramiento conlleve a que todos los procesos y todas las estrategias nuevas de negocio puedan estar en cumplimiento de la normativa. Clarísimo y muy importante. Y Ana, de tu lado, ¿cómo convencer a un gerente costarricense que hay que cuidar los datos, porque si no podrían tener una sanción del 4% de los ingresos globales, o un problema reputacional, o todos los problemas que hay? ¿Cómo generar esa cultura más allá de la reunión en que se exponen todos los riesgos? Además del constante entrenamiento, ¿verdad? Y la implementación de procesos robustos, que sean maduros, que sean monitoreados, que sean auditados constantemente para encontrar cualquier gap, ¿verdad? Porque puede pasar, va a pasar, ¿verdad? Cuando se implementa un programa, lo ideal es que los procesos vayan madurando, y que ese monitoreo y testing del proceso nos arroje los gaps en los que tenemos que mejorar. Siempre va a pasar. Entonces, para mí el monitoreo es súper importante para crear la conciencia, ¿verdad? Para darnos cuenta de dónde fallamos, qué pasó. La auditoría interna es muy importante, ¿verdad? Puede ser que hayamos fallado en algo, está el gap, lo resolvemos y lo ejecutamos de nuevo, y vuelva a fallar. Entonces tenemos que ver la raíz de los errores, porque hay errores pequeños que podemos ver en la ejecución de un proceso, que eventualmente se van a volver un breach, que puede ser un riesgo de un breach, y ahí sí son 4% del revenue de la compañía. A veces suena muy duro, pero el 4% del revenue, creo que todo lo hemos tratado de interiorizar en todos los colaboradores, porque el 4% del revenue sí suena, ¿verdad? Y esa es una de las oraciones persistentes en cada comunicación que tenemos en relación con la privacidad. Y además del entrenamiento y el monitoreo de los procesos de privacidad, también hemos tratado de capacitar un poco más, no solo en las políticas, sino capacitar a ciertos stakeholders en privacidad, ¿verdad? Tal vez gente de IT, por ejemplo, ¿verdad? Que pueda identificar algún riesgo que desde la perspectiva del oficial de privacidad no lo va a ver, ¿verdad? También yo creo que además de eso, los sistemas ayudan mucho. Tenemos un sistema que
que nos da alertas, que nos podría dar alertas en caso de que algo está saliendo mal, y que es siempre parte del monitoreo de los procesos, de la madurez que tenemos en ese proceso. Y esa madurez nos da la confianza de ir a donde cada gerente, cada compañero, cada colaborador, y decirle que tiene una parte activa importante en la protección de los datos. Establishment Labs es una empresa que está dedicada a la salud de las mujeres. Y parte de los componentes integrales de cada una de nuestras pacientes son sus datos también. Entonces, no solo estamos protegiendo su salud física, sino estamos protegiendo su integridad, su honor, todo lo que vamos a proteger cuando manejamos sus datos, y que los estamos manejando porque están confiando en nosotros para hacer un cambio importante en su vida, para cuidarse con un producto de Establishment Labs. Entonces, no solo les cuidamos su salud, sino cuidamos toda todo lo íntegro que nos están cediendo, y cada colaborador sabe que juega un papel importante en cuidar esos datos y tener siempre la confianza de nuestros pacientes y de nuestros clientes. Sí, muy importante, porque la parte de la confianza, que incluso me parece que Alejandra también lo había mencionado, es clave para una empresa, porque a final de cuentas, más allá de lo que digan todas las políticas, consentimientos y demás que podamos hacer y son necesarios, y hay que hacerlos, no quiero malinterpretarme con lo que voy a decir, pero al final del día lo que va a imperar es un tema de confianza. Es decir, por más de que el consentimiento diga A o B, al final del día es un tema de confianza, si la persona va a confiar a X empresa, darle o no los datos, porque igual pueden tener las mejores políticas, pero si no las cumplen, pues tampoco ganamos nada en ese sentido. Entonces el tema de confianza es clave, y nos sirve para lo siguiente que teníamos en lista para ver, y es pues para lo que todos nos preparamos, pero que no queremos nunca que pase, y es qué hacemos ante un problema de seguridad. Ya puede ser de cualquier tipo, es decir, podemos tener un ataque, un malware, ransomware o algo, un ataque informático orquestado. Puede haber también un problema local, sin irnos muy lejos. Las mayores sospechas de el breach de Mossack Fonseca, que al final de cuentas lo que destapó Panama Papers fue un breach de datos, no fue un hackeo, fue un tema de un colaborador, de la principal sospecha, y todos sabemos las consecuencias que trajo. Entonces, ¿qué hacer? Digamos, recibimos ojalá el mail, porque significa que no nos han bloqueado los sistemas, de que tuvimos un problema de seguridad, que hubo datos comprometidos. ¿Cuál debería ser, luego de tomarse un té de tilo, los pasos a seguir? Yo diría que, bueno, además del té de tilo, ¿verdad? Que eso es lo primero. Yo no he vivido un breach todavía, entonces creo que el té de tilo sería lo primero. Tener claridad, ¿verdad? En quién es el primer contacto que deben hacer, ¿verdad? Porque eso es una cuestión de horas, ¿verdad? Hay regulaciones que nos dicen 24, 48, 72, pero más de eso no. Entonces, nosotros pues usamos el estándar de 48 para tener ahí un colchoncito, como dicen, por aquello de las 72 horas. Y claridad en el primer contacto. ¿Quién tengo que llamar primero? Confianza en el sentido de que los colaboradores sepan, no me van a regañar, ¿verdad? Porque es peor si la persona dice, mejor no digo nada, mejor escondo esto, dejo esto aquí queditico, guardadito, y ahí que salga cuando salga. Confianza para que el colaborador sepa que no se le va a regañar, que no va a estar penalizado, que más bien ese es el tipo de malas noticias que agradecemos esa mala noticia, porque necesitamos actuar dentro de este periodo de horas después de conocido el evento, ¿verdad? Y luego, pues, un proceso claro, ¿verdad? Hacer un inventario inmediato, y preferiblemente con un auditor externo, un asistente, un consultor externo que nos pueda valorar cuál fue el impacto real, que pueda darnos
no solo el resultado, ¿verdad? Que nos dé un análisis de lo que pasó en ese momento, sino qué tan vulnerados estamos en ese momento, qué hay que proteger de ahora en adelante. Para mí lo más importante sería ver cuánto se vulneró y qué tan desprotegidos estamos en este momento y qué otras cosas tengo que proteger ahorita, ¿verdad? Empezar a proteger tal vez lo que no, y estoy hablando tal vez de un breach parcial, tal vez, ¿verdad? De un ataque parcial. Pero si fuera un ataque absoluto, ¿verdad? Creo que ahí, además del tetilo, entraría algún otro medicamento. Y igualmente, tener identificado cuál va a ser ese consultor que está en 5 minutos ahí averiguando qué se vulneró, cuánto se vulneró, qué tan vulnerable seguimos, ¿verdad? En ese momento, y las acciones del comité de crisis, tal vez, ¿verdad? En nuestro caso hay un comité de crisis o el comité de privacidad, que va a tomar las decisiones en cuándo lo vamos a notificar y cuál es la autoridad a la que la vamos a notificar. Por ejemplo, hay autoridades de datos como la de Bélgica, que son mucho más estrictas, ¿verdad? Que ahí el principio de inocencia no funciona en la autoridad de datos de Bélgica. Entonces ahí uno entra como culpable y sale como inocente. No, nadie entra como inocente y que se le pruebe lo contrario. Entonces habrá algunas, y considerando los riesgos y considerando cuáles los datos que fueron vulnerados, cuáles fueron los datos que se perdieron y en qué nivel, ir pues poco a poco dando el aviso y con toda la transparencia, ¿verdad? El consultor externo creo que es una de las recomendaciones que siempre doy, tener a alguien que uno sabe que va a estar en ese momento, en 5 minutos se está haciendo el análisis para poder dar respuestas, porque ese momento donde se da uno cuenta de que algo pasó, hay un momento de incertidumbre y de crisis. Entonces hay que sacarlo de la compañía y además de tomar decisiones internas, tener el técnico que esté desde afuera viendo qué fue lo que sucedió y que pueda darnos un diagnóstico del problema. De acuerdo, no sé, Alejandra, ¿qué te gustaría agregar? Obviamente coincido con todo y hay que tener muy claro que justamente en la sombrilla del GDPR son 48 horas las que uno tiene para notificarle a la autoridad. Entonces, claro, esto es muy complejo porque nos obliga internamente a que los procesos son inmediatos y aquí un data breach tiene que tener la prioridad número 1. Entonces, esto nos obliga incluso a notificar cuando todavía no tenemos todos los datos de lo que pasó. Y hay que hacerlo. Entonces, yo creo que tenemos que partir mucho de la confianza en el sistema, de la transparencia y ser muy honestos con la autoridad. Si esto llegara a pasar, a contarle en el plazo de ley qué fue lo que pasó y empezar a arrancar todos los procesos de control que deben estar previamente determinados. No me voy a inventar yo un proceso justamente porque hubo un data breach en la empresa, sino que tienen que existir previamente. Yo coincido con Ana con tener asesores externos por un tema de objetividad. Nosotros en la empresa tenemos toda una estructura de oficiales de cumplimiento y de Data Privacy Officer, tenemos una organización global de Data Privacy y personas dedicadas en un 100% de su tiempo solo a este tema. Pero aún así, aún si tenemos toda esa estructura que nos facilita tener la información con una inmediatez absoluta y reportes grandes, tenemos además un sistema donde uno reporta un data breach y es un sistema estandarizado, digital además, donde se nos involucra a todos en el caso de que hubiese algún proceso. Lo más importante también es tener ese asesor externo que nos permita hacer un double check de lo que pasó, porque da mucha credibilidad, mucha objetividad y puede ser una firma o un auditor. Nosotros en los países en los que operamos hemos mezclado ambas y esas firmas están incluidos en la política de Data Privacy como un acceso por emergencia cuando suceden estas cosas. De hecho, previamente ya hemos suscrito con esas firmas el compromiso que tienen de apersonarse de inmediato. Creo, León, que vos conoces muy bien el documento, pero en nuestro caso lo tenemos muy estructurado a nivel latinoamericano y en todo global lo tenemos así de claro.
Ahora, hay alguien más al que hay que informarle y hay que ser muy transparente y honesto en informarle, y es al usuario. Ya sea que la víctima de la ruptura del dato sea una persona interna, un médico, un agricultor, un distribuidor, es a la persona a la que también merece esa información clara, transparente y detallada desde el día 1. Y yo creo que tenemos que tenerlo muy claro, porque lo peor sería esconder el dato o negar la existencia de la violación de datos personales. Y justo los casos que ustedes han visto en medios donde la reputación de la empresa cae es cuando han tratado de minimizar el data breach. Y eso no hay que minimizarlo, hay que ser transparente, contactar a la persona que sufrió la ruptura de sus datos y ser muy honestos tanto con ellos como con las autoridades. Esa es la forma en que uno puede ir construyendo una buena reputación, una buena credibilidad y buenos procesos que se aseguren cumplimiento en el momento donde viene una crisis, porque es en la crisis donde los procesos se prueban. Pero para probarlos en una crisis deben existir previamente. Mi consejo es pensar en el peor escenario, el worst case escenario, para poder construir previamente los procesos, los estándares, los controles, los monitoreos, las auditorías, que en todo caso las legislaciones en casi todos los países del mundo exigen hacer auditorías en materia de data privacy. Es más, exigen hacer las auditorías y presentar un plan remedial en el caso de que exista un data breach, incluida Costa Rica. Costa Rica lo exige nuestra legislación y ya la Agencia de Protección de Datos Personales ha hecho este tipo de procesos, los ha hecho públicos, con lo cual es muy importante no esperarse a que suceda el evento, sino tener ese manual de crisis para temas de data privacy previamente definido a lo interno de la empresa. Total, coincido totalmente con ambas. Y nada más quería agregar que algo que es importante tomar en cuenta es, primero, por si a alguien no le quedó, si no quedó del todo claro, pero es decir, no da posibilidad de improvisar. Es decir, tiene que estar todo totalmente definido, como mencionaron. No es posible tomar muchas decisiones en el momento. Y hay otra parte clave, y es que usualmente va a haber que orquestar varios países a la vez. Y como mencionó Alejandra, no se puede dejar de lado los usuarios. Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el plazo para notificar en Europa, según GDPR, es menor al de Costa Rica, que aquí nos da 5 días. Pero entonces, ¿qué pasa? Si de repente una empresa que mucha gente sabe que tiene incidencia acá, notifica primero en Europa y luego acá. Esos 2 días que pasaron o un día de diferencia puede ser suficiente para una catástrofe a nivel de usuarios, a nivel de incluso inquietar a la autoridad, cualquier tipo de tema. Entonces, es muy importante la coordinación entre países y entre lugares para ojalá hasta hacerla a la vez. Digamos, hemos tenido casos en que a uno literal le dicen notifíquelo un día a las 10 de la mañana y hasta que haya un correo de confirmación, porque esa sincronización que muchas veces se debe dar puede ser muy importante para evitar, incluso cumpliendo la ley, porque podrían haber plazos más holgados que otros, problemas innecesarios o crisis innecesarias, y entonces eso podría ser muy importante a tomar en cuenta. Y saliéndonos un poco el tema, pero tal vez aprovechando la experiencia de ambas, tanto a nivel internacional como local, pues yo creo que podemos coincidir en que a nivel local, si bien tenemos muchas exigencias, muchas cosas beneficiosas de nuestra ley, tenemos también muchas áreas de mejora y también a raíz del tema de Schrems 2 reciente con las transferencias de datos y demás, pues el país debería de igualar regulación o buscar un estándar similar para la transferencia de datos, poderla eh, manejar de forma parecida o poder ser un lugar autorizado para manejo, envío de datos y no tener que recurrir a los cláusulas tipo o VCRs o similar. No sé si a nivel de implementación de una eventual ley de aquí, ustedes, hay algo del GDPR que tal vez no verían implementándose, lo implementarían más o menos tal cual. ¿Qué visión tienen ustedes, digamos, como a futuro de lo que debería, el camino que deberíamos seguir con todas las
el montón de piedras que sabemos que hay de camino a nivel legislativo, pero más a nivel teórico, más como... A mí, León, a mí me encantaría ver una ley de protección de datos personales y no una ley de venta de datos. Empecemos por ahí. Nuestra ley fue creada para regular la venta de datos personales. No existe en Costa Rica propiamente un ordenamiento jurídico que contemple todas las disposiciones de una regulación de datos personales, y no se fue enfocada en la venta. Y si ustedes ven, el origen de esa legislación fue justamente para regular a las empresas que vendían datos y no para proteger a los usuarios o al data subject. Justamente durante las negociaciones de la OCDE, esto fue una de las debilidades que se detectaron ante las negociaciones con ellos, porque no tenemos esa regulación. Se trató de enmendar en el 2011 y en el 2016 con los reglamentos respectivos, pero no fue mucho. Inclusive recuerden el reglamento inicial que contenía aquel invento de superusuario tan maravilloso que uno decía, ¿cómo le vas a dar un acceso remoto al gobierno que ni siquiera tenía ningún tipo de seguridad, ¿verdad? O sea, no tenía sentido. Pero contestando a tu pregunta, yo haría una ley de protección de datos personales, y uno de los defectos que yo siempre he notado y me he acercado incluso en distintas oportunidades con distintas cámaras al Ministerio de Justicia, que es el que tiene el governance, uno de los grandes defectos que tiene nuestra legislación es que, por ejemplo, no da claridad absoluta a las empresas para decirles las bases de datos que usted tiene que notificar son estas. Ni siquiera hay un artículo que diga eso. Entonces, por eso es que hay tantas interpretaciones donde el sistema bancario decía, como los datos crediticios están excluidos, entonces yo no notifico bases de datos. No, los datos crediticios son una cosa, los datos personales son otra. O, por ejemplo, las empresas decían, no, yo no notifico porque yo no vendo datos. Sí, no vendes datos, pero hay transferencia transfronteriza a terceros, tenés intermediarios tecnológicos, tenés datos sensibles, tenés datos de acceso restringido, que son las condiciones que a mi juicio sí ameritarían, siendo conservadora, y por eso voy a insistir en eso. Yo siempre aplico la interpretación conservadora y para mí hay que notificar todas esas bases de datos. El problema es que la ley no lo dice así de claro, el reglamento tampoco lo aclaró, algo que fue rarísimo porque durante las mesas de negociación en las que estuvimos, en efecto se había propuesto esa reforma y de repente salió el reglamento ya aprobado sin tener esas reformas, pero a mí me encantaría ver todas esas propuestas que en un momento incluso las mismas empresas privadas se lo propusimos a gobierno para dar ese marco de claridad, porque aquí hay que tener claro que las empresas no nos negamos a tener protección de datos personales, por el contrario, somos las más interesadas porque tenemos regulaciones que nos vienen de todo lado donde nos exige sus estándares, y si tenemos una ley débil, no nos sirve para competir en iguales condiciones con empresas que se basan en esas zonas gris para no cumplir con la legislación y no darle ese respaldo a los usuarios. Como decía Ana Laura, hay que invertir para poder proteger las bases de datos. En Costa Rica son $200 que hay que pagar al año para cada renovación de la base de datos, que podríamos decir que no es nada, pero si vos notificas todas las bases ya se hace un poquito en tu budget, y además el hecho de tener políticas, tener avisos en todos lados diciendo aquí te estoy grabando en caso de que sea la imagen, tener consentimientos informados, tener estas bases electrónicas de avisos automáticos, estar contratando firmas externas para los data breach y para hacer las auditorías, todo lo que es el risk assessment de data privacy, todo eso tiene un costo, que ya uno lo tome como parte de la estructura, tiene un costo. En nuestro caso yo no puedo decir que no invierto porque tengo gente dedicada full time, y esos son personas que tienen un costo para la organización, versus organizaciones que dicen, no, como yo no vendo datos, no registro bases de datos, entonces no tengo Data Privacy Officer, no registro, no tengo políticas, porque eso no es conmigo. Entonces, claro, a la ley costarricense le falta muchísimo, y no solo a la costarricense, muchas de las legislaciones latinoamericanas también, porque nacieron en los años 90 cuando estas legislaciones se originaron en los 70 en Europa, y cuando nacieron en los años 90 en América Latina, nacieron copiando la LORTA de española, la ley de protección de datos español, que luego se reformó por no ser flexible en muchas cosas y por ser muy cuadrada, y nosotros nos quedamos con esa legislación antigua, y peor aún en el caso de Costa Rica, que no fue de protección de datos personales, sino que fue una regulación para vender el dato. Totalmente de acuerdo, y es el problema cuando se hace una mala copia de algo.
Ana, Cuando no se sé si regula son... por moda. Yo te diría, además de lo que viene dando, yo pues tengo mi reserva en cuanto a la regulación local, ¿verdad? No, no me cumple, ¿verdad? Es una regulación que no cumple, que no nos funciona, que incluso ni siquiera está, le falta muchísimo, ¿verdad? Está dedicada como a ver en una sección cómo el Estado va a ingresar a ver los datos, pero no me dice nada a mí no me dice nada. A mí no me está dirigida al Estado. Y a mí en realidad no me dice nada. A mí me cuesta mucho pensar también que una oficina de protección de datos como la nuestra, y sin ánimo de criticar, pero que es volátil, diría yo, ¿verdad? Volátil, es una oficina de protección de datos que no tiene un peso, ¿verdad? En cuanto a sus opiniones, en cuanto a su interacción, es adscrita al Ministerio de Justicia, pero no. Es muy difícil que tengamos una ley de privacidad de datos o de protección de datos de primer mundo cuando no le hemos dado lo que decía, los dos elementos que decíamos al principio, compromiso del management y recursos. No lo tiene. Entonces no, es muy difícil encontrar. A mí me encantaría que tuviéramos un mejor estándar que nos hiciera competitivos, pero no lo veo pasando pronto, y creo que si no se le da una profesionalización a la agencia, no va a pasar pronto. Eso no lo veo pasando. Yo estoy de acuerdo en que hubo una buena intención en algún momento, pero como que se diluyó y ya, porque sí bueno, a mí, por ejemplo, me llamaron a varias mesas, a varias discusiones, y yo dije, bueno, hay un impulso, pero ese se diluyó y más bien se diluyó y se hundió. En este momento ni siquiera es objeto de discusión. No hay discusión en cuanto a reformar el reglamento, mejorar el reglamento, mejorar la ley. No hay ni siquiera una intención. Entonces, del lado de la empresa privada, ¿qué hemos hecho? Pues buscar lo que hablábamos, el estándar más estricto, tener nuestras propias políticas internas y, y resolver nuestras interacciones con otras empresas que simplemente dicen, ah, no, a mí eso no me aplica. Y empresas de todos tamaños que dicen, no, a mí no me aplica. No, yo no recojo datos. Entonces uno dice, ¿cómo no recogen datos? Uno se queda pensando, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, ¿Cómo es que trabajan con posible? ¿Cómo es que trabajan con pura gente y anónima? Y, ¿verdad? Entonces, creo que sería lindísimo, pero yo no lo veo pasando. No creo que sea ni siquiera una prioridad del management, por decirlo así, ni cerca de ser prioridad del management. y lo curioso es que Costa Rica inició muy bien, porque nosotros fuimos pioneros en jurisprudencia constitucional en la Sala Cuarta, creando un sistema donde no solo partimos de los derechos ARCO, sino que ampliamos la gama de derechos en materia de protección de datos personales, que hoy día también son fuente normativa, y esa jurisprudencia tan sólida se perdió al crearse la PRODAV, y no es culpa de la PRODAV. Yo coincido con Ana Laura que es culpa del no acompañamiento de una independencia de criterio de esa entidad, una entidad que además su head lo está cambiando constantemente a decisión de un ministro de Justicia, con lo cual no hay estabilidad de los directores, y eso genera su conflicto, porque además no tienen tampoco independencia de criterio. Recientemente, esa mezcla que han hecho de protección de datos con dato abierto, uno dice, son dos temas maravillosos, pero no podemos mezclarlos porque protegen bienes jurídicos distintos. Y sin embargo lo han malentendido y han debilitado mucho a la agencia totalmente. Y sí, yo coincido que no existe voluntad política en este momento para crearlo. Tuve la esperanza de que se reavivaran las discusiones para reforma de la ley o del reglamento durante las negociaciones de la OCDE, pero no fue así. Y vean qué curioso, porque para mí genera un tema de competencia en Costa Rica, donde empresas que estamos obligadas por leyes de aplicación extraterritorial
a seguir estándares altos de protección de datos y a invertir en esta materia, tenemos que competir en mercados con empresas que no lo hacen. ¿Cuál es la vía? Tratar de que en los encadenamientos productivos que tengamos llevemos a las empresas a ese estándar. Por ejemplo, si contrato un distribuidor, si contrato una agencia, tengo que meterle los provisions de data privacy en los contratos, en las interacciones que tenemos para llevarlos a ese nivel. Y si no los cumple, pues cambio de proveedor. Y esa es la forma, pero no debería nacer de la empresa privada, sino que debería nacer de una protección estatal a un derecho que bien que mal es fundamental. Totalmente de acuerdo, porque incluso los principales avances que se han dado, por lo menos a nivel país, de que haya más concientización y demás, no han sido necesariamente acciones de la agencia, muchos han sido circunstanciales por uno que otro inconveniente que eso genera, más sensibilidad del tema, pero coincido con vos con el inconveniente que esto genera. Lástima que el momentum que podía haber con OCDE tal vez ya se puede decir que se perdió, incluso en algún momento hubo un compromiso de adherirse a la Convención 108 que podía dar algunas ventajas de por lo menos ser un marco más grande al ser un convenio internacional, pues que podía traer ciertas cosas que beneficiaran, que también quedó en el aire, pero pues coincido con todo lo que mencionaban, pues el compromiso, el management, el tener una normativa que lo permita y el tener independencia, yo creo que es la parte clave, porque yo coincido con Alejandra, no solo a nivel de la industria en la que ella está, que es una industria que tradicionalmente las transnacionales ya dan por sentado el manejo de data privacy, pero en todas las industrias no es algo que las compañías serias estén en contra de decir, no, nos vamos a poner una ley, sino más bien entre más se aclare la cancha y entre una regulación más clara y confiable haya, mejor va a ser pues para todo mundo, incluyendo las empresas como tal, no solo pensando en los titulares de los datos. No sé si alguien tiene alguna inquietud o comentario. Igual, mientras tanto, cualquier cosa, si alguien tuviera algún comentario o pregunta, quería realmente aprovechar para agradecerles nuevamente a Ana Laura y a Alejandra el tiempo. Lastimosamente no pudimos hacerlo de forma eh, presencial, pero igualmente por esta vía, pues fue muy rica la charla y la conversación con la experiencia de ambas y muy enriquecedora. Espero que a todos les haya gustado y en lo personal, pues nuevamente, pues muchas gracias a ambas por compartirnos su amplio conocimiento. Gracias, Ana Laura y León, por la invitación, de verdad. Muchas gracias por la invitación, una discusión muy, muy rica tuvimos. Perfecto. Bueno, hasta luego y que pasen buenas noches. Buenas noches. Chao.